Les voy a hablar de los trastornos del equilibrio ácido-base. Vamos a iniciar con la acidosis respiratoria, que es el trastorno primario, es el aumento de la PCO2, es decir, la presión de dióxido de carbono, que no puede ser eliminado del todo por el pulmón. Entonces, esto que es producto del metabolismo se acumula y nos da un pH ácido. Vamos a trabajar con los valores de la gasometría cuando el trastorno está parcialmente compensado. Por aquí tenemos también los datos del no compensado y compensado. Entonces tenemos la disminución del pH, lo que nos da la denominación de acidosis. Tenemos un aumento de la PC2, que es lo que el pulmón no ha podido expulsar, y tenemos un aumento del bicarbonato, que esto es porque el cuerpo ya está tratando de compensar el exceso de hidrogeniones con esta base. La compensación va a ser renal porque cuando el desequilibrio es de origen respiratorio, va a reaccionar el riñón. Entonces tenemos es lo que quise simbolizar aquí, el aumento de la excreción de hidrogeniones, es decir, que lo envía para que después sea excretado en la orina, y el aumento de la reabsorción de bicarbonato, es decir, que el bicarbonato que iba a irse por la orina, como se simboliza aquí en la gotita amarilla, es reabsorbido para que regrese al cuerpo, y en caso de ser necesario, el riñón puede incluso producir el bicarbonato. Muy bien, tenemos un ejemplo de la gasometría. Como sabemos, es una acidosis respiratoria. Entonces tenemos un pH disminuido, una PCO2 aumentada, porque es lo que no pudo expulsar el riñón, perdón, el pulmón. Tenemos una PO2 de 58, que está menor al rango normal. Y tenemos un bicarbonato aumentado porque el cuerpo ya está tratando de corregir la patología. El ejemplo, tenemos el caso de una paciente femenina de 31 años que llega con dificultad para respirar. Bueno, ustedes pueden leerlo. Voy a subir esto para que se vea mejor. El problema es que le asaltaron y le robaron el inhalador, porque ella es asmática, lo necesita para poder respirar adecuadamente. Entonces, este es el origen de su dificultad respiratoria. ¿Cuál es la explicación? Esta dificultad respiratoria se liga con que el pulmón no logre realizar la ventilación de la manera adecuada para expulsar todo el CO2 que está produciendo el metabolismo del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo para tratar de corregir esto? Unir el exceso de hidrogeniones con el bicarbonato. Va a crear el ácido carbónico. La anhidrasa carbónica va a actuar sobre este ácido carbónico para poder disociarlo en CO2 y agua, deshaciéndose así de el exceso de hidrogeniones. Ahora vamos con la alcalosis respiratoria, es decir, pH alcalino. Se da por una disminución del CO2 por una respiración aumentada, es decir, que la persona por esta taquipnea, se puede decir, ha disminuido su nivel de CO2. Entonces, vamos a trabajar de nuevo con ahora trabajemos con el valor no compensado. Aumento de pH, por eso es pH alcalino, disminuyeron los hidrogeniones, disminución de la PCO2, que es justamente lo contrario que le pasaba a nuestra paciente anterior. Este paciente, en cambio, está respirando tanto que se está yendo todo, disminuye toda la presión de CO2, y tenemos un bicarbonato normal. ¿Por qué? Porque aún el cuerpo no ha empezado a actuar, ¿ya? Entonces, en la parcialmente compensada, en cambio, ya hay una disminución de bicarbonato porque este ya se está yendo a compensar el exceso de, perdón, porque el bicarbonato ya disminuyó porque ya está aquí actuando en la compensación. Entonces, tenemos que actúa la parte renal, una disminución de hidrógeno, de la excreción de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este hidrógeno que se estaba yendo? Esta gotita simboliza la orina, regresa. Y una disminución de la reabsorción de bicarbonato. Es decir, que ya no queremos reabsorber bicarbonato, por lo tanto lo dejamos que se vaya hacia la orina. Todo esto lo hace la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. La gasometría, como vemos, alcalosis quiere decir que el pH se va a hacer alcalino, está por encima de los rangos normales. Muy bien. Entonces tenemos que la PCO2 está disminuida, lo sabemos por la mecánica ventilatoria. El PO2 está aumentado porque esta respiración hace que entre muchísimo oxígeno, más del que es normal. Y el bicarbonato lo tenemos disminuido porque ya está tratando de ser compensado el desequilibrio. En nuestro caso, es un paciente masculino de 51 años que llega en medio de un ataque de ansiedad. Entonces, ¿cuál es la característica del ataque de ansiedad? La respiración que ellos van a desarrollar.
Entonces, aquí menciona que ha dejado los ansiolíticos, ese puede ser como que un poco la explicación de por qué está teniendo este ataque de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la frecuencia respiratoria y esto va a hacer que acumule bicarbonato, ¿ya? Entonces, por eso, este exceso de bicarbonato causa la alcalosis mediante esta reacción. El CO2 se une con el agua y nos va a producir ácido carbónico. Y este ácido carbónico va a, mediante la anhidrasa carbónica, disociarse en hidrógeno y bicarbonato, hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, esta es la manera en la cual el cuerpo trata de contrarrestar la alcalosis, produciendo más hidrogeniones. Vamos ahora con la acidosis metabólica con anión GAP normal. El anión GAP es del conjunto de estos aniones que podemos ver aquí. Entonces, los signos van a ser la disminución del pH, por eso es acidosis, y la disminución del bicarbonato. El anión GAP, este es el escenario ideal, se puede decir, o normal, y lo que vamos a tener en este desequilibrio es lo que vemos aquí, que es una acidosis hiperclorémica. Como ustedes pueden comparar, aquí es el normal y aquí es el de nuestra patología, el de la acidosis metabólica con anión GAP normal. El anión GAP es la parte roja. Como ven, es del mismo tamaño aquí que acá. Y lo que cambió fue el cloro, que aumentó bastante para poder mantener el anión GAP del mismo tamaño. Y tenemos al bicarbonato disminuido. Como pueden ver, aquí más o menos es un poco más grande que la circunferencia turquesa con la que yo les estoy señalando, y aquí es mucho más pequeño. La compensación va a ser tanto pulmonar como renal. El pulmón va a actuar aumentando la ventilación y esto va a hacer que disminuya la presión de CO2 porque mientras se da esta ventilación, este CO2 va a salir del cuerpo en la ventilación aumentada. La compensación renal va a consistir en la excreción del hidrogenión, que es lo que simbolicé aquí, entonces este se va a ir hacia la orina. Y en cambio va a aumentar la reabsorción de bicarbonato porque ahora nos interesa retenerlo en el cuerpo porque estamos en acidosis. Entonces, este bicarbonato que se estaba yendo en la orina regresa a los líquidos del cuerpo. Esto siempre y cuando no haya una enfermedad renal que lo dificulte. Inclusive el riñón tiene la capacidad no solo de reabsorber, sino también de producir nuevo bicarbonato. Muy bien, ahora vamos con la gasometría. Como vimos, esta era una acidosis metabólica. Entonces tenemos un pH menor al esperado. El normal es de 735 a 745, la PCO2 es de 30, como vemos aquí lo normal es de 33 a 40, la PO2 está en rango normal y el bicarbonato está ya disminuido porque ya estamos tratando de compensar, entonces pues ha disminuido. En nuestro ejemplo, el caso, tenemos un paciente masculino de 19 años que está en emergencias tras desmayarse. Su madre refiere que lleva 3 días con diarrea. Esta es nuestra palabra clave, diarrea, indicando un número de 12 por día. Es decir, es mucha diarrea ya por 3 días. Como sabemos, en la diarrea perdemos bicarbonato y esto va a hacer que los riñones absorban cloruro porque ya no tienen reservas de bicarbonato para poder reabsorber. Entonces, es lo que nos va a causar, el desequilibrio. Esto es lo normal y lo que nosotros ahorita tenemos es el aumento de cloro. Por eso es que decimos que esta es una acidosis metabólica hiperclorémica y con anión GAP normal. Muy bien, ahora pasamos a la acidosis metabólica con anión GAP elevado, también llamada acidosis normoclorémica, y esta es causada por un incremento en la carga de ácidos. Y estos ácidos pueden ser de dos fuentes, como se indican aquí, una exógena y una endógena. La exógena es por intoxicación y la endógena va a ser por un aumento en la producción de ácidos, generalmente por el metabolismo. Entonces tenemos signo, disminución de pH, por eso es una acidosis, y una disminución del bicarbonato. Entonces aquí tenemos la anión GAP y en donde está la estrellita es el escenario con el cual vamos a estar trabajando. Como pueden ver, el anión GAP, que es la parte roja, AG, este es el normal y este es con el que estamos trabajando ahora mismo, que está aumentado. Y para que este aumente, el cloro no disminuyó o no fluctuó en ningún aspecto. Entonces, como ustedes ven, si le paso rectito, está al mismo nivel. Entonces, por eso le llamamos hipoclorémica.
La compensación va a ser tanto pulmonar como renal. El pulmón va a aumentar la ventilación para disminuir la presión de CO2 y el riñón va a ser exactamente lo mismo que en el caso anterior. Aumentar la excreción de hidrogeniones para que sean expulsados en la orina y aumentar la reabsorción de bicarbonato, siempre y cuando no haya una enfermedad renal que lo impida. Más bien, la diferencia aquí es lo que lo origina, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el ejemplo de la gasometría y el caso. Paciente femenina de 61 años está ahí de emergencia por su hijo, osteoporosa con respiraciones profundas. Esto es muy importante porque es una característica clínica de esta patología. Mucosas secas, es decir, que puede estar deshidratada, y el hijo admite que su madre no suele cuidar su dieta ni consume alcohol. Esto es importante porque la señora aquí presenta un antecedente de diabetes mellitus de hace 28 años que se trataba con metformin. Entonces, obviamente, esto puede ser señal de que su enfermedad no está siendo cuidada correctamente. Entonces, la explicación es que el aumento de la tasa de producción de hidrogeniones que se da justamente por la cetoacidosis diabética que se sospecha que tiene esta paciente, hace que disminuya el nivel de bicarbonato, porque este bicarbonato va a estar tratando de compensar ese exceso de hidrogeniones que causa pues la cetoacidosis. Y aquí tenemos la reacción hidrogenión más bicarbonato, forma ácido carbónico, y esta gracias a la anhidrasa carbónica, que es la flecha roja, se disocian CO2 y agua. Y por último tenemos a la alcalosis metabólica. Alcalosis quiere decir un exceso de álcalis y es metabólica porque hubo un desajuste, se puede decir, una variación en el bicarbonato. Entonces, esto es por un exceso de bicarbonato en la sangre y esto nos va a dar el pH alcalino. Vamos a trabajar con el escenario de parcialmente compensado, donde tenemos un aumento de pH, un aumento de la presión de CO2, es decir, hay mucho CO2 en el cuerpo, y un aumento del bicarbonato. La compensación va a ser pulmonar y renal. El pulmón lo que va a hacer es disminuir la ventilación para que aumente la presión de CO2, para que nosotros podamos salir de esta alcalosis. Y el riñón lo que va a hacer es disminuir la excreción de hidrogeniones, es decir, que los hidrogeniones que se estaban yendo hacia la orina van a regresar. Y también disminuir la reabsorción de bicarbonato, es decir, que va a modificarse la permeabilidad y todo esto para que el bicarbonato sí se vaya y sí sea excretado. Entonces tenemos aquí el ejemplo de gasometría, como vemos alcalosis, un nivel de pH mayor a lo que esperábamos y como otro de los signos importantes es el aumento de HCO3 o bicarbonato. Entonces tenemos aquí el bicarbonato, ¿ya? Pero aquí ya está más bajo porque ya está el proceso de compensación iniciado. Muy bien, entonces nuestro ejemplo. Paciente masculino de 20 años ingresa a emergencia con malestar, refiere 12 vómitos el día de ayer y sentirse muy débil. Entonces aquí la palabra clave va a ser el vómito. Entonces nosotros en el vómito expulsamos una gran cantidad de ácidos, lo cual nos va a producir justo lo que tenemos aquí en la diapositiva, el exceso de bicarbonato en sangre, porque nosotros hemos estado perdiendo hidrogeniones. La explicación es justamente esa, la pérdida de hidrogeniones que tiene nuestro cuerpo, que va a hacer que más bien se rompa el equilibrio y haya muchísimas más álcalis o bases en el cuerpo. Entonces, esta es la bibliografía en la cual se usó para este trabajo y aquí la tenemos citada en normas APA en un documento de Word. Muchísimas gracias por la atención prestada a mi presentación. Que tengan un muy buen día.